Soberano Padre, en el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Señor, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, nos presentamos delante de ti para darte gracias, para honrarte y para exaltarte, reconociendo tu señorío sobre nuestra vida. Porque hoy hemos venido a este lugar porque sabemos, Dios, que tú lo anhelas. Anhelas que tus hijos estemos juntos y en armonía, que estemos unánimes en un solo sentir, en un solo pensar y en un solo obrar. Por eso queremos, Dios, que unidos, Señor, en esta mañana te manifiestes a nuestra vida, que la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu traiga llenura para que podamos vivir conforme a los propósitos que tú has establecido, Dios. Bendice a tus hijos que ya están en este lugar, Señor. Dale esa paz, ese gozo, esa alegría que solo viene de ti. Y asiste a tus hijos que seguramente no han podido llegar. Agilízale los procesos, Dios. A los que no quisieron venir, háblales, redargúyeles, Señor, para que entiendan que es un compromiso contigo, Dios. A los que no pueden llegar, ayúdales, Señor, y también guíales para que puedan sentir tu presencia allí, Dios. Te alabamos y te honramos, Rey de los cielos, en el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, un versículo pues muy famoso para todos, muy conocido, incluso recitado por muchos, y en eso es que debemos tener mucho cuidado, porque es que recitar la Biblia es fácil, sobre todo para los que tienen buena memoria, pero ponerla en práctica, por obra, es otra cosa. Hechos 1:8. Esperar que todos lo tengan. Es muy importante que nosotros podamos mirar en la Biblia que verdaderamente eso es lo que dice, para que no se nos convierta en lo que otro dice. Porque cuando nosotros miramos directamente la palabra, entonces dice, bueno, fulano dijo. Pero aquí, cuando estamos mirando directamente en la Biblia, de hecho está después de Juan, del Evangelio de Juan, cuando miramos directamente en la Biblia, entonces Dios dijo, porque es Dios el que nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a leer Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la Biblia nos habla de que cuando recibamos el Espíritu Santo, recibiremos poder. No es que tengamos más fuerza y se nos crezcan los músculos y ahora sí estamos más fuertes para atacar o incluso para darle un puño al diablo, ahora sí tengo fuerza. No se trata de eso. El poder del que habla la palabra de Dios en este texto es que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, nos habilita, nos capacita, nos activa para vivir para Él. O sea, cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, mis sentidos espirituales se activan y tengo la capacidad de entender el plan de Dios. Tengo la capacidad de tener una relación con Dios. Tengo la capacidad, el poder, la fuerza de hacer la voluntad de Dios. Por eso una persona que no tiene al Espíritu Santo, que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, se compromete, ahora sí voy a cambiar esto, y ahora sí voy a cambiar aquello, ¿y cuánto le dura? ¿Unos días, unos meses, un año? Pensemos en las adicciones. Una persona que tiene adicciones sabe que está mal, y ¿cuántas veces se compromete a dejarlo? Muchas. ¿Pero es capaz? No.
y puede ser que lo entienda, pero no tiene la fuerza de voluntad para renunciar, sabiendo que está en contra de él mismo y de muchas personas. Y lógico, en contra de Dios. Es más, hay gente que sufre, que le duele en su corazón eso, no ser capaz, no tener esa voluntad. Pero el Espíritu Santo nos capacita para eso. Entonces, miremos, yo sé que muchos saben, pero miremos cómo recibimos al Espíritu Santo. Efesios 1, del 11 al 14. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nos está hablando la palabra que en la medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios y la creemos, o sea, aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios y conocemos a Jesucristo y le creemos a Él, es decir, cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, a partir de ese momento, dice aquí la palabra que recibimos al Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo en el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, ¿cierto? Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué es el evangelio de nuestra salvación? Porque el evangelio, ¿qué significa el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Si yo creo que lo que la palabra me está diciendo de la salvación, yo lo creo y tengo la convicción en mi corazón, entonces dice aquí la palabra, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesucristo. Dice, fuiste sellados. Es decir, que cuando yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón, Él me pone un sello, donde me hace diferente a los demás, donde Él me puede ver, donde me identifica. Y dice que son las arras. Yo creo que aquí la mayoría, bueno, unos saben que son arras y otros no. Arras es un anticipo, un abono. Cuando se hace un negocio, se da un anticipo, se hace un abono para comprometerme, o sea, si lo voy a comprar, si lo voy a adquirir, ¿cierto? Eso hace Dios. Él nos envía una porción de su presencia para que nosotros empecemos a disfrutar de todas las bendiciones que Él nos tiene preparadas en la eternidad. O sea, lo que vivimos aquí de bueno y de bonito es un anticipo comparado con lo que hay en la eternidad. Entonces aquí la palabra me está diciendo que hay un anticipo. Dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque eso fue lo que hizo Cristo, ¿cierto? Recuerdan que Él dijo que Él se iba, pero que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Esa es una promesa. Y hay promesas en el Antiguo Testamento que les dejo la tarea si no lo saben todavía. Entonces nos dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos ser hijos de Dios. Cuando decimos no, cuando lo tenemos en el corazón, cuando hay la convicción de que verdaderamente yo voy a permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí para quitar de mí lo que me sobra y para que me ponga lo que falte. Cuando realmente Dios ve que yo sí tengo interés en vivir con Él, entonces es cuando el Espíritu Santo viene a vivir en mí.
Amén. Miremos lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí está hablando de Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo viene a enseñarnos lo que es y lo que no es. Por eso la Biblia hay que estudiarla toda, porque toda la Biblia nos habla de lo que debemos hacer y no hacer, y de lo que debemos ser y no ser. Él nos enseña. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene a mí, me habilita para conocerlo a Él, para conocer su voluntad. Como el chico cuando entra a estudiar, cuando va al kinder, empieza a ser preparado, ¿cierto? Para la primaria, para el bachillerato, empieza a habilitar su cerebro, su entendimiento. Aquí empieza a habilitarnos en nuestro entendimiento espiritual, para que podamos caminar conforme a sus diseños, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos diseñados para vivir sin pecado y sin mancha, en santidad delante de Él. Eso dice la palabra, ¿cierto? Entonces miremos lo que dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense que Él viene a nosotros, nos enseña. Esas son las primeras etapas de nuestra relación con el Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo y empieza a enseñarnos, ¿cierto? Empezamos a aprender a tener una relación con Él, aprendemos a vivir para Él poco a poco. El primero nos enseña, pero luego, dice en el versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecar. Esa es la obra del Espíritu Santo. A medida que yo voy conociendo la palabra de Dios, me estoy dando cuenta, esto lo estoy haciendo mal, esta manera de hablar no es correcta, esta manera de reaccionar no es correcta. Y empieza el Espíritu Santo a convencerme de que yo estoy mal. ¿Por qué? Porque es que Él ya me ha enseñado, ya me ha preparado, ¿cierto? Él me viene preparando para que yo entienda qué es lo que debo corregir. Entonces me convence de pecado. Ahí es cuando nos sentimos lo que dice la palabra redarguye. O sea que cuando voy a hacer algo que no está bien, siento como, y es la voz del Espíritu Santo diciéndome, no haga eso, está mal, porque mi palabra, que yo ya la debo estar conociendo, pensemos en la mentira, es una de las comunes. No diga esa mentira, porque mi palabra dice que tú sí seas sí y que tú no seas no, ¿cierto? Y que los mentirosos no irán al reino de los cielos. Entonces Él enseguida me recuerda, por eso debo estudiar la Biblia todos los días para ir aprendiendo, ¿cierto? Me recuerda que mi justicia, mi ley, mi palabra, mis mandamientos dice esto que no se hace. Me convence de pecado y de justicia. Cuando dice justicia, me convence de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es la justicia de Dios, son las leyes de Dios. Pero también dice y de juicio, es decir, del resultado o la consecuencia. Resultado si obedezco, pero consecuencia si no obedezco. Porque la gente cree que juicio es condenación. No, en los juicios hay una evaluación del comportamiento de la persona y hay un veredicto. Realmente es un veredicto. De tal manera que si todavía me queda grande no hacer las cosas bien,
Entonces el Espíritu Santo me dice, aquí estoy para ayudarle, pídame, porque eso también dice la palabra, ¿cierto? Entonces aquí encontramos que el Espíritu Santo cuando llega a nosotros nos da ese poder, esa habilidad, esa capacidad de entender, pero también de abandonar lo que no está bien hecho, o de fortalecer lo que venimos haciendo que no está muy bien. Vamos a ver un testimonio aquí, Hechos 6:3. Hechos 6:3. Enseguida de Juan. Aquí hay un momento donde van a buscar los diáconos que van a ayudar en el servicio de la obra. Y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Estaban buscando un grupo de personas que se encargaran de atender las necesidades que tenían los hermanos, porque los discípulos querían dedicarse a predicar la palabra, porque por estar atendiendo esas cosas ellos dejaban de hacer una tarea que era predicar. ¿Qué requisito deberían tener estas personas que iban a servir a las mesas? Porque eso era lo que iban a hacer. ¿Qué requisitos tenían? Llenos del Espíritu Santo. No era que solamente estuvieran emocionados porque los iban a nombrar, sino que realmente la presencia de Dios morara en ellos. De ahí que tenían que tener buen testimonio. ¿Testimonio de qué? De que realmente tenían una relación con Dios. Y miremos lo que dice en el versículo 8 y 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Miren la manera en cómo lo miraban los demás y cómo se sentían frente a Esteban, es decir, cómo se manifestaba el Espíritu Santo en Esteban, que estaba lleno de ¿qué? Tenía la llenura del Espíritu Santo. En la enseñanza pasada aprendimos que la llenura del Espíritu Santo es ¿para qué? Para tener plata, para viajar, para estrenar ropa, para servirle al Señor. Porque eso es lo que dice en Hechos 1:8, para que me seáis testigos, ¿cierto? Recibiréis poder para que me seáis testigos, es decir, para poderle servir al Señor. Y aquí vemos a Esteban, que era un hombre lleno de la presencia de Dios, y aquí se levanta un grupo grande de gente que quería atacarlo, incluso lo atacaron, pero no lo podían resistir, o sea, sentían como que algo poderoso, algo grande había en Esteban, que no lo podían persuadir de que se quedara callado, porque lo que estaban buscando era que no predicara a Jesús. Y les tocó sobornar a un grupo de gente para tener un motivo para poderlo apedrear. Esto significa que cuando hay llenura del Espíritu Santo, hay dos cosas que van a pasar. Una, que mucha gente va a querer oír lo que estamos diciendo, porque va a querer aprender, pero muchos nos van a rechazar. Y ahí sí, no se puede evitar, ¿cierto? Pero eso significa, por eso cuando nos sentimos o que nos acusan, nos censuran, nos agreden, siéntase privilegiado si la razón es por servirle al Señor, porque significa que algo grande hay en mí, que algo poderoso que no lo resiste aquel que no tiene el Espíritu Santo. Así de sencillo. Porque hay un texto por allá donde dice
que el que busca de Dios nos oye. Quiere decir que el que no le interesa, pues le ofende, le causa molestia. Entonces podemos darnos cuenta que hay una diferencia grande entre sentir la presencia de Dios. Esto no es que Esteban había sentido la presencia de Dios, no, era que estaba lleno. Y era tan fuerte el poder, lo que había en él, que ellos no lo podían resistir. O sea, era algo que los mantenía alejados. Eso hace el Espíritu Santo. Algo extraordinario, nosotros no lo entendemos. La llenura del Espíritu Santo nos trae gracia, nos hace agradables ante muchas personas. Pero para el que no quiere de Dios, pues nos hace desagradables. Pero igual lo más importante es que tengamos la relación con Dios, ¿cierto? Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Es decir, es que yo vivo en Dios, vivo en él, para él y con él. Hago su voluntad. La palabra de Dios dice que si lo amamos, ¿qué hacemos? Obedecemos sus mandamientos, ¿cierto? Entonces, una persona que no quiere andar como anduvo Jesucristo, pues no va a tener la llenura del Espíritu Santo. Puede hablar y puede lo que sea, pero no va a tener la llenura del Espíritu Santo. Es decir, no va a estar capacitado para entender y para comprometerse, para vivir para Dios, porque es que no es lo mismo hablar de Dios que vivir en Dios, que tener una relación. O sea, el Espíritu Santo hace en mí, pero eso hay que anhelarlo en el corazón. Cuando nosotros empezamos a sentir dolor por la necesidad espiritual de otras personas, es porque el Espíritu Santo está trabajando en mí, pero que yo le estoy dando permiso. Porque el asunto es que si yo no lo dejo al Espíritu Santo, Él quiere llenarnos a todos. El asunto es si yo no quiero, o quiero vivir mi vida a mi manera, en unas cosas sí y en otras no, pues el Espíritu Santo no lo acepta. Él está en mí, pero no puede manifestarse de la manera que Él quiere que puede. Están todos los dones, ¿cierto? Él quiere que nosotros participemos de esos dones para que le sirvamos la obra, pero si yo no lo dejo, pues Él no nos obliga. Y ahí es donde viene la pérdida para las personas que no aceptan, que no buscan de verdad caminar con Dios. Porque es que la llenura del Espíritu Santo me guía a ayudar a las demás personas para que también se acerquen a Él y lo conozcan. Y en el momento que yo empiezo a desear eso, yo quiero servirle, me doy cuenta que esta persona tiene necesidad de Dios. ¿Cuántas personas conocemos que no conocen de Dios? Nomás, mejor cuente las que sí conocen de Dios, porque la otra lista es incontable. Ahora preguntémonos, a mí me duele que mi hermano, que mi tío, que mi primo, que mi amigo, que mi vecino no conoce de Dios. ¿Me duele o no me importa? ¿O de malas? No, tiene que dolerme, porque se va a morir y se va a ir para el infierno. Eso me tiene que doler, como le duele al Señor. Si me duele, entonces yo me voy a capacitar, voy a dejar que el Espíritu Santo opere en mí para que yo pueda servirle al Señor. Porque es que, no, yo le hablo a esta persona, pero no pasa nada. No importa, usted ya cumplió. Ahora, para hablarle a una persona, para predicarle, tenemos que hacer otras tareas internas como ayunar, ¿cierto? Como estar orando por esas personas, como estar vigilando, es decir, toda la tarea. Porque es que llegamos ahí de cualquier manera, voy a decirle esto, incluso a veces con sarcasmo, a predicarle a una persona, no aprende así. Si no dejamos que el Espíritu Santo haga su tarea, entonces Él no puede hacer la tarea, porque es que todos estamos llamados para eso. Mira lo que dice ahí mismo en el versículo 24 y 27, y con esto terminamos.
lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí nos damos cuenta lo que el Espíritu Santo nos enseña. Si nosotros hemos oído desde el principio el plan de Dios, el propósito de Dios, para lo cual estamos hechos, que Él nos trajo esta vida con un propósito. Aquí no aparecimos porque, como el pollo, es más, el pollo tiene propósito y ahora le da hambre. Aquí estamos por un propósito divino, todos. Si eso empezamos a tenerlo claro, porque eso es lo que nos va enseñando el Espíritu Santo, y que dentro de ese plan está la vida eterna para todos, ¿cierto? Entonces Él nos dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Es decir, que si yo tengo claro el caminar con el Señor, voy a tener unción del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. La unción es la llenura del Espíritu Santo que me habilita para vivir en paz, con gozo, con alegría, para disfrutar de todas las bendiciones, porque cuando estoy habilitada para servirle al Señor, Él me va a proveer todos los recursos que necesito. El asunto es que a veces la excusa es que no le puedo servir a Dios porque estoy ocupado, y a veces no es ocupado, es entretenido. Una cosa es estar ocupado y otra cosa es estar entretenido. Entretenido en lo que no le toca. Entonces, Dios me capacita, me habilita para entender eso y me provee todos los medios y los recursos para poder hacer esa tarea hermosa. Y me da el poder de cuando oramos por esa persona, cuando le hablamos a esa persona conoce del Señor. Esa persona se sana, esa persona se liberta, esa persona también es traída a los pies de Cristo. Pero para eso se necesita estar llenos de la presencia de Dios. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es decir, que ya tenemos una relación directa con el Espíritu Santo y cada vez que estudiamos la palabra vamos a encontrar más y vamos a entender más y vamos a profundizar y vamos a crecer y vamos a madurar espiritualmente, porque esa es la tarea que nosotros tenemos, ¿cierto? Y esa es una tarea que Él hace con nosotros. Y así como la unción misma os enseña todas las cosas, es decir, ese poder, esa llenura, esa relación, esa presencia del Espíritu Santo, cada día nos va enseñando más y más hasta que logremos la plenitud de Cristo, porque esa es la meta. Dice, y es verdadera y no es mentira, porque a veces es que no le creemos al Señor, no creemos que su palabra se cumple. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Permanecer. No es que hoy sí y mañana no. Hoy como tengo este poquito de cosita, mejor me reparo tantico y luego vuelvo. No. Con Dios no es así. Dios no actúa así. Amén. Entonces nos queda una tarea grande de medirnos en el momento de la etapa de cada uno. ¿Dónde vamos? ¿Estamos realmente interesados en conocer a Dios, a tener una relación más íntima? Una característica es que se congrega. La otra es que está atento en el servicio. Pero la otra es que empieza a estudiar la palabra buscando ayuda, porque al principio toca así. Vamos a buscar
Ustedes saben, aquí nosotros tenemos ese servicio de discipulado, estudio bíblico. Hay que sacarle el tiempo, sí, hay que hacerlo. Pero estoy interesado en la llenura del Espíritu Santo. Quiero saber de verdad cómo es que debo hacer las cosas, para quién, cuándo. Cuando hay ese fuego y esa pasión, y se lo digo por experiencia personal, cuando yo me di cuenta que esto era lo que había para mí, que se prendió ese fuego en mí, de ahí en adelante no he parado. Y estoy hablando de más de 20 años. No he parado de buscar al Señor a través de la palabra. Estudio, porque quiero tener claro, no quiero equivocarme, no quiero hacer quedar mal al Espíritu Santo, porque no depende de Él, sino de mí. Amén. Entonces vamos a evaluarnos y vamos a recibir, porque es un beneficio enorme. La paz, la tranquilidad, la salud, todo lo que tenemos, cuando realmente tenemos la llenura del Espíritu Santo. No tenerlo, pues es una pérdida. Entonces cada uno elige si quiere ganar o quiere perder. Amén. Vamos a orar. Padre soberano, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Esta palabra que nos exhorta y que nos lleva a que evaluemos si realmente estamos interesados en permanecer en ti, haciendo tu voluntad, porque sabemos que tu palabra nos está enseñando que tú nos das el poder, la capacidad de rendirnos a ti, de entregar nuestra voluntad para que podamos ser llenos de tu presencia y que esa unción poderosa y gloriosa alcance a las multitudes que se están perdiendo por falta de ser responsables, por nuestra irresponsabilidad. Ayúdanos, Señor, a estar entendidos y sabidos y comprometidos genuinamente para consagrarnos a ti, para que tú puedas obrar en nosotros y seamos esos instrumentos valiosos en tus manos. Ya somos privilegiados de haber sido escogidos para ser coequiperos, Dios. Bendice a tus hijos, Señor, y que esta palabra se haga vida en sus corazones, que sus sentidos espirituales se despierten y se activen, para que tú puedas obrar, Padre bueno. En el nombre glorioso y precioso de tu Hijo Jesús, y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo poderosamente.